van a tener relación con Italia y con... Buenas noches, caballero, por su atuendo, por la paleta, por el cuadro que lleva usted en la mano izquierda. Ya creo adivinar quién es. Yo soy Leonardo da Vinci, para servirle. Écolo. Aquí la mona, aquí un amigo. Encantado, señora, de conocerle. Bueno, para mí es realmente un auténtico placer conocer a un artista tan insigne como usted. El cine sí, pero con un hambre. ¿Hambre? Sí, mucho hambre. ¿Por qué? Porque los artistas, como todo, poco trabajo y mal pagado. No me diga. ¿Sí? Lo único que te da para comer son los encargos, los cuadros de encargo, pero te dan cada problema también. ¿Le dan problemas los cuadros? Que sí dan muchos. Fíjese, el otro día estaba yo en mi casa y vinieron a encargarme el cuadro de la última cena. Ya. Yo tenía 3 botellas de vino nada más o 4, no, tampoco me acuerdo mucho. Y entonces me puse a beber, mira. Digo, mañana vengan que ya lo tengo. Con mi habilidad con el pincel, empecé a pintar la última cena. Yo venga a beber y venga a pintar. Claro, cada vez cogía más habilidad. Venga a pintar, mucha habilidad. Y claro, cuando terminé el retrato, lo tapé. Y al día siguiente, cuando vienen, traían el dinero, que es lo que yo quería para comer. Claro. ¿Y de qué? Ya está el cuadro, digo, sí, lo pueden ver. Lo destapo y estaban todos los apóstoles encima de la mesa bailando sevillanas. Y entonces, claro, momento. Al verlo, me dijeron, oiga, que le hemos pedido el cuadro de la última cena. He dicho, un momento, que cuando yo lo pinté estaban cenando. Ahora, si luego se han liado de cachondeo... Estos son más que problemas que le den los cuadros, los problemas que puede dar el vino. Pero yo supongo que, por ejemplo, con este cuadro, con la Mona Lisa, usted no tuvo ningún problema, jamás. Pues no lo creas, sí que tuve. ¿Acá también? Sí, porque la Mona Lisa, como usted sabe, no es la Mona Lisa, es la Gioconda. La Gioconda. Sí, lo que pasa es que de mote le pusieron la Mona Lisa por el hijo que tenía. ¿Tenía un hijo? Vamos, un hijo, ¿Sí? pero un hijo muy feo. Vamos, si sería feo el niño, que un día se lo llevó al parque zoológico. ¿Ah, sí? Y al verlo el gorila se quedó mirando y dijo así al chaval. Claro, el niño dice, ¿cómo me va a llamar un gorila a mí? Empezó a mirar, ya, ¿a mí? Dice, se acerca el niño, vamos, se acerca más, lo coge así y dice, oye, ¿me puedes decir quién es el abogado tan bueno que te ha sacado de la jaula? Un poco más. Sí, eso no me lo puedo creer. Pues créaselo porque es así. Desde entonces me llaman a mí Pintamona. Vaya, por Dios. Así que me voy con estas que sí que están monas a pintar. Vamos, discípulos. Buenísima, ya lo creo. A otro sitio.